¿Es la ficción solo ficción? Esta pregunta es la que siempre surge cuando salta alguna polémica sobre algún libro que romantiza relaciones tóxicas, que erotiza la violencia sexual, que desinforma sobre enfermedades mentales, que normaliza el racismo, la homofobia, que no representa minorías o que lo hace de forma incorrecta, etc. Cuando eso se critica, siempre hay alguien que sale en defensa de la novela diciendo: es solo ficción. Pero, ¿es eso cierto? Técnicamente, sí. No ha ocurrido, no es real. ¿Permanece la ficción solo en el relato? Esa es la pregunta clave, y tenemos muchos ejemplos que nos hacen pensar lo contrario. No son pocos los libros que se hicieron tristemente famosos por haber inspirado crímenes. Uno de los más famosos es El coleccionista de John Fowles. Es una novela que narra el secuestro de una joven estudiante de arte a manos de un coleccionista de mariposas. Se narra desde la perspectiva de ambos y, obviamente, al igual que sucede con Lolita, cuando él es el que narra, busca la simpatía del lector. Este libro es tristemente famoso por haber inspirado a varios asesinos en serie. Otro que también es conocido por esto es Rage, de Stephen King, una de sus primeras obras. Ha inspirado al menos 4 tiroteos escolares, hasta el punto que el mismo autor pidió a sus editores que dejaran de reimprimir este libro. De hecho, no se pueden encontrar copias de esto nada más que de segunda mano y bastante caras. I don't think that books or movies are ever the cause of this sort of violence. And I don't think that's true of video games either. I think that of all the kids who play these things, somewhere among them are kids upon whom a certain violent scenario will act as an accelerant or give them a path that they might not have figured out on their own, and they'll do something that's violent. I didn't want Rage to be one of those accelerants, so I pulled the book. Ambos libros se escribieron sin una mala intención, como entretenimiento, como arte. Ninguno de los dos esperaba causar este tipo de daño, y es interesante ver cómo uno de esos libros sigue a la venta y el otro no. Y ahí es donde se abre el debate. Porque como sociedad todos queremos evitar este tipo de crímenes, pero por otro lado, de las decenas de miles de lectores que tuvo Rage, solo un porcentaje muy pequeño, casi insignificante, cometió crímenes, y por ellos estamos privando al resto de fans de Stephen King de una de sus obras. Es un dilema complicado. Otro ejemplo de autocensura que me parece interesante destacar es el de La naranja mecánica de Anthony Burgess, o Burgess. No he encontrado referencias que indiquen que ningún hecho criminal se inspirara en esta novela, pero sí se acusó a su versión cinematográfica adaptada por Stanley Kubrick en 1971 de estar relacionada con el aumento de crímenes en Gran Bretaña, especialmente porque los agresores copiaban frases, estética e incluso música de la película. Imaginaros el revuelo que esto causó en los 70. En un primer momento, Stanley Kubrick negó tal relación, afirmando textualmente: nadie se ha corrompido al ver La naranja mecánica más de lo que se corrompieron viendo Ricardo III. La película ha sido aceptada como una obra de arte, y ninguna obra de arte ha hecho jamás daño social, aunque mucho daño social ha sido hecho por aquellos que han tratado de proteger a la sociedad contra las obras de arte que consideraban peligrosas. Razón no le falta, la histeria social nos ha llevado históricamente a quemar libros, cuadros, destrozar estatuas y perseguir autores y artistas. Bueno, pues un año después de estas declaraciones, Stanley Kubrick pidió que su película dejara de exhibirse en Gran Bretaña. La naranja mecánica es una historia que tiene como mensaje principal la importancia del libre albedrío, pero sobre todo es una brutal crítica a la decadencia moral de la sociedad. Critica la ultraviolencia e, irónicamente, al retratarla, incitó a muchos a querer imitarla. Mucho se puede debatir sobre este tema, pero esta censura autoimpuesta impidió que durante 25 años los estudiantes de cine británicos pudieran ver, o al menos de forma sencilla, una película que es de visionado obligatorio si estudias cine, porque al margen de ser un mal ejemplo para algunos pocos, para la gran mayoría de los cinéfilos es una obra de arte. Es transgresora, enseña narrativa, impacto visual, arriesgar, yo que sé, no estudio cine, pero me imagino que irá por ahí el tema. Otro dato interesante sobre este caso es que el autor de uno de los crímenes, un chico que mató a un mendigo imitando a la película, no la había visto, sino que fueron otros chicos los que se la contaron. No encuentro mi ejemplar de La reina de los condenados de Anne Rice. Si te la ha prestado, por favor, devuélvemela, no me acuerdo a quién se la presté. Pero bueno, ese libro también inspiró otro crimen, y esto es algo que me vuela la cabeza. Porque, vamos a ver, La reina de los condenados es una novela de vampiros en la que me cuesta encontrar cómo nadie puede sentirse inspirado a nada. La historia trata de Akasha, que es la reina de los condenados. Resulta que hace 6000 años, antes de la civilización egipcia, esta reina reinaba y era sanguinaria, ambiciosa. Llegó un espíritu malvado, bueno, no sé si era malvado, la poseyó y se convirtió en el primer vampiro. Hizo cosas malvadas y luego se enterró bajo tierra o algo así y estuvo como pues miles de años esperando. Iba la mujer y despierta a finales de los 80 porque escucha a otro vampiro, que es nuestro querido Lestat, que aparece en toda la saga de esta mujer, que se ha convertido en una estrella del rock, y su música la despierta
Y bueno, creo que tienen una relación tórrida y yo qué sé, pasan más cosas, pero en resumen es eso. Vamos, que muy realista no es. Y aún así, un tipo escocés mató a un amigo suyo y se bebió su sangre diciendo que se lo había ordenado la reina Akasha. A ver, una reina vampiro de 6.000 años de antigüedad que se lía con una estrella de rock de finales de los 80, que es otro vampiro, que creo que en este libro vuelan y todo, o sea... Vamos a ver, si ese libro puede inspirar un crimen, Harry Potter puede, Peppa Pig puede. La Fundación de Isaac Asimov, que no es un libro, es una saga de como 20.000 libros, bueno, 20.000 no, pero por lo menos más de 10, que el grupo terrorista que estuvo atentando en el metro de Londres con gas sarín afirmó que les había inspirado. En este caso, por suerte, nadie prohibió nada, porque, para los que no lo sepáis, la Fundación es básicamente uno de los pilares de la ciencia ficción y, a su vez, ha inspirado muchísimos avances tecnológicos de los que disfrutamos hoy en día. Ha hecho soñar a muchos científicos para crear cosas que nos hacen la vida más cómoda. Y este es otro tipo de ejemplo de la ficción inspirando a la realidad, cambiándola, influyendo sobre ella. 1984 es ficción, por suerte, no es un ensayo filosófico, no es un manifiesto, es la historia de un chico que le pasan cosas, conoce a una chica, les pasan cosas... Mierda, resumen. Es solo una novela de ciencia ficción que nos ha hecho conscientes como sociedad de la importancia de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento, del peligro de tener un gobierno con demasiado control, del peligro que supone que exista una tecnología capaz de vigilar nuestros datos y nuestros movimientos. Esta es una novela y también es una advertencia. Y aquí no tengo datos que dar, esto es un poco mi cosecha, pero estoy segura de que la existencia de esta novela nos ha librado de grandes problemas porque hemos sabido ver las señales antes de que fuera demasiado tarde. Michael Crichton, se nota que es uno de mis escritores favoritos. ¿Qué personajes más planos tienes? ¿Cómo te quiero? Planitos, planitos. Menos Ian Malcolm. Mejor solo con uno. Michael Crichton es conocido en la comunidad científica por las libertades que se toma al explicar la ciencia, sus pequeñas inexactitudes o grandes cagadas que hicieron que una generación entera pensara que podían clonar dinosaurios a base de mosquitos encontrados en el ámbar. Pues al contrario de lo que se piensa, su aportación a la ciencia es grande, porque muchos de sus lectores decidieron hacerse científicos después de leerle. La ficción nos moldea como sociedad y la sociedad moldea la ficción. Cuando escribes reflejas la sociedad en la que vives. Incluso cuando escribes fantasía y te curras un world building, sueles repetir patrones que ves en tu día a día. ¿Por qué hay machismo en historias ambientadas dentro de 50.000 años o hace 50.000 años? Senator Hura, take over the station. Yes, sir. Now that's what I like. Let the women work too. Universal suffrage. Report the sick bay, Mr. Riley. Por eso se dice que la ficción ha ayudado a perpetuar los roles de género. No es la culpable, pero ha estado ahí. E igual que lo ha hecho, lo ha deshecho. Hace unos meses se supo que a raíz del éxito de la serie que adaptaba Gambito de Dama, muchísimas chicas se animaron a apuntarse a clubs de ajedrez. Tras el estreno del Silencio de los Corderos fueron muchas las mujeres que solicitaron ingresar en el FBI. Y esto parece un poco loco, pero después del estreno de Una rubia muy legal, han sido muchas las chicas que se han animado a estudiar Derecho. ¿A quién preferiría defender? ¿A un cliente que hubiese cometido un delitum malum in se o malum prohibitum? Ninguna. ¿Y eso por qué? A mí me gustaría un cliente inocente. Esa es la importancia de la representación. Cada vez que incluimos en nuestras historias personajes pertenecientes a minorías, sin diferenciarlos del resto de personajes, estamos haciendo el mundo un poquito mejor. Y bueno, hablando de mensajes que son positivos, se podría hacer un vídeo aparte hablando simplemente de la ficción que habla de la importancia de la naturaleza, que tienen un mensaje ecologista, tipo Bambi, tipo El Señor de los Anillos. La mejor hierba del Acuaderno del Sur. Oh. Pero ya serían demasiados ejemplos y todavía hay algunos que quiero dar que creo que también aportan bastante. Cuando buscas ejemplos de ficción, de libros que nos han mejorado como sociedad, hay un ejemplo que siempre aparece y es el de La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe, publicada en 1852. Esta novela fue muy popular en su época, narraba los horrores de la esclavitud y fue tal la conmoción que causó en la sociedad que se dice que preparó el terreno para la Guerra Civil Americana. Recordemos que en esa guerra se enfrentó el norte, que quería abolir la esclavitud, contra el sur. Eso que os cuento es un hecho. También es un hecho que ese libro reproduce una cantidad brutal de estereotipos racistas. La expresión tío Tom en Estados Unidos es utilizada para describir a los afrodescendientes que son muy serviciales con los blancos o simplemente poco reivindicativos
comunicativos. A día de hoy, afortunadamente, no se podría publicar un libro así, pero eso no quita todo el bien que hizo en su día. Otro libro que ayudó a una causa similar más de 100 años después fue Matar a un ruiseñor de Harper Lee, publicada en 1960. Este es un libro precioso, uno de mis favoritos, es un libro que recomiendo siempre y refleja las injusticias raciales de la época. Y hace poco fue noticia que dejará de ser lectura recomendada para los alumnos de primaria en Estados Unidos, a pesar de su mensaje. ¿Por qué? Porque contiene palabras que son bastante ofensivas y además perpetúa un poco la figura del Salvador blanco. Cuando esta noticia llegó a España no faltaron los tweets de gente que decía que querían borrar la historia, que querían quemar libros, que estábamos atrapados en la dictadura de lo políticamente correcto, que era censura, que sí generación de cristal. La noticia dice que se prefiere que los estudiantes de primaria en Estados Unidos tengan otros textos de referencia y se acerquen a estas novelas cuando sean un poco más maduros. Y esta es una de las variables más importantes a la hora de entender la influencia de la ficción en la realidad, la madurez de quien los consume. Y cuando hablamos de madurez solemos hablar de edad, aunque no es lo mismo. Todos conocemos a gente que con 16 años puede leer y entender perfectamente el mensaje de Lolita y gente que con 50 todavía no puede. Pero la clasificación por edad es algo orientativo porque en principio pues cuando naces, cuando eres pequeño, no tienes la misma experiencia, no tienes las mismas herramientas que cuando vas a ser más adulto. Es cierto que cuando cumples los 18 años, a las 12 de la noche no llega una hada mágica que te hace ¡plum! Ya eres maduro. No. En ese sentido las personas cambiamos con nuestra madurez, no con la edad. Como los árboles, cuando un árbol está naciendo y le sometes a un montón de viento, el árbol pues o se parte o crece torcido. En cambio, si tú tienes un árbol ya crecido con su tronco duro y grueso, lavarse el cerebro. Por más viento que le azote, no lo vas a doblar. Una persona madura, por mucho que se lea los libros más problemáticos de la historia, no se va a volver una persona problemática. Y en todo esto se plantea una pregunta. ¿Debemos prohibir que las personas menos maduras lean libros problemáticos? ¿Que no accedan a ese tipo de ficción? La realidad es que vivimos en una sociedad hiperestimulada y estamos expuestos constantemente a información que nos puede afectar. Y ya no hablo de la ficción es el menor de nuestros problemas. Hablo de las noticias, de las verdaderas y de las falsas, del contenido viral, de los influencers de todo tipo, de artistas pop que romantizan la depresión. Es imposible proteger totalmente a los niños de este contenido. Las estadísticas señalan que la edad media a la que un chaval accede por primera vez al porno es a los 11 años. Nos puede horrorizar, pero tenemos que ser conscientes de eso. Ante esto, poco se puede hacer. Le puedes quitar el teléfono, puedes restringir el acceso a internet, pero siempre habrá un amigo, un compañero de clase que le enseñe su teléfono o que le cuente o lo que sea. También tienes la opción de encerrar a un niño durante toda su infancia, pero eso ha demostrado que es bastante más perjudicial aún. ¿Qué opción nos queda? Protegerle en la medida de lo posible, pero sobre todo educarle para que sepa distinguir lo antes posible realidad de ficción, para que no se deje engañar, para que desarrolle su pensamiento crítico. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Y no se trata de convertirse en un conspiranoico, porque en realidad un conspiranoico duda de muchas cosas, pero también se está creyendo cosas realmente absurdas y sin fundamento. El pensamiento crítico es lo que desarrollas a base de aprender, de estudiar, de leer, de informarte, a base de poner en tela de juicio lo que te cuentan, lo que te han enseñado y tus propias creencias. Es cambiar de opinión, es nunca dejar de aprender y nunca creer ciegamente en lo que te dice. Es leer una novela, disfrutarla y a la vez saber reconocer que está romantizando comportamientos tóxicos. Es no ver todo blanco o negro. Es leer las noticias y plantearte si hay algún tipo de intención oculta. Es que te cuenten un chisme y no creértelo simplemente porque te gustaría que fuera real. Es ver a una youtuber con el pelo de colores y preguntarte si lo que te está diciendo es verdad o es puro invento. El último ejemplo del que quiero hablar es el del juego del calamar. Porque en las últimas semanas muchos medios han sacado noticias que hablan que son muchos los niños que ven esta serie y durante el recreo reproducen los retos de la serie. Esto es muy interesante porque tiene dos lecturas. La primera es realmente qué hacen los niños viendo esa serie. Es verdad que tiene muchos colorines, pero quizás no es una serie muy para niños precisamente porque es muy violenta. Puede ser peligroso que quieran imitar lo que pasa en la serie, sobre todo si la ven solos, si no tienen un adulto que les dicen oye mira eso está mal, oye mira eso es peligroso, o oye mira en la vida real esto no podría pasar porque Hacienda se llevaría la mitad del dinero. Pero la otra lectura también es interesante porque cuando a mí me llegó la noticia tal y como yo leí el titular, me imaginé a los niños rompiendo botellas de cristal en el recreo y rajándose la cara los unos a los otros como en la serie. Y en ese sentido tengo que utilizar mi pensamiento crítico y bueno, probablemente esté jugando a eso, sí. ¿Es peligroso? ¿Se pueden hacer daño? También. ¿Es tan grave como me lo están pintando?
Quizá no. El pensamiento crítico es importante a la hora de consumir ficción, pero por otro lado no nos podemos rendir como creadores, no podemos quedarnos de brazos cruzados y excusarnos en el pensamiento crítico de los demás. Es importante defender nuestra libertad como creadores, pero a nivel colectivo es sano y no es incompatible con esa libertad señalar los problemas de la ficción siempre que sea de forma constructiva y respetuosa, porque hay un fenómeno que se repite en redes sociales y es el de al criticar una obra, criticar a su autora, hacerlo de forma tóxica, atacar, amenazar y al final la intención que es señalar un ejemplo tóxico en la ficción, lo estamos haciendo creando un ejemplo tóxico en la realidad. Y creedme, la ficción nos puede influir, pero la realidad nos influye mucho más. Atacando simplemente por haber creado cierta historia o que le guste, estamos creando un ejemplo mucho más tóxico para los que nos ven que el de la novela que criticamos. Por otro lado, los autores a nivel individual tenemos que plantearnos si las obras que estamos creando están haciendo un bien o están haciendo un mal. No es obligatorio que la ficción sea ejemplificante, pero hay ciertas cosas que nos podemos plantear. Por ejemplo, ¿es importante para mi trama que todos los personajes sean cis, blancos y heteros? ¿Es realmente necesario meter esa agresión sexual para hacer que mi personaje femenino se vuelva fuerte? ¿Puedo meter algún pequeño párrafo que contextualice que esa escena de celos realmente no está bien? Por otro lado, si no queremos cambiar nuestra obra, queremos conservar su integridad tal y como está, siempre podemos añadir advertencias de contenido. No van a hacer que mágicamente la gente de menos de 18 años diga no lo puedo ver, no. Pero cuando lo lean, al ver esa advertencia, van a percibir cierto peligro, van a percibir que, esto no es para mí, esto me lo han prohibido, ¿por qué me lo habrán prohibido? Esta calavera significa ¡peligro! De alguna manera sabes que ese libro es peligroso y te puede hacer daño, y lo lees con más cautela. En resumen, este tema no es un tema fácil, se abren muchísimos debates, no es todo blanco o negro. Sé que he planteado un montón de ejemplos, un montón de perspectivas, y no queda claro si pienso que la ficción sea solo ficción. Pero lo importante aquí no es lo que yo piense, lo importante es lo que pienses tú.